Hola, ¿qué tal? Por las dudas, este no es el principio del informe. Si querés ver tanto el informe completo o las partes por separado, podés cliquear acá arriba que se abre un diálogo con esas opciones. O, si ya viste lo anterior, te invitamos a que disfrutes de esta parte. Esto huele a podrido. A mí las cosas que huelen a podrido no me gustan. La elección de las películas al Goya y al Oscar se realiza de la misma forma hace unos cuantos años atrás. Por todo lo que pudimos averiguar, este proceso para votar por la película que representa a Uruguay en los Oscar y en los Goya no tiene reglas. Se había creado algo que se asemejaba a reglas en el 2014 por parte de la exdirectora del ICAO, Adriana González, pero las mismas, por ejemplo, no incluían elementos básicos, como es el hecho de saber qué pasaba en caso de empate. Y lo peor de todo es que, aún de haber algo parecido a reglas, los participantes no las conocen, cosa que nos dijo el productor de Así habló el cambista en la conferencia de prensa de la película, y todas las personas con las que hablé tienen una sola cosa clara de este proceso, que es cómo tienen que definir su voto para dentro de su gremio grupo, pero fuera de eso nadie sabe cómo funciona la cosa. Así de fácil. Pero más allá de mi opinión, vamos a ver lo que dice el productor de Así habló el cambista, Santiago López, que tendría que saber de esto, tanto porque es parte de la directiva de Asoprod, como porque si alguien va a ser sincero con el proceso y se va a interesar en cómo fue elegida su película, es él. Una vez que se dio la noticia de que ustedes fueron seleccionados para el Oscar, solamente se dio esa noticia, que fueron seleccionados, pero no la forma. O sea, siempre hay un proceso en donde los gremios tienen que votar, el ICAO tiene que llamar a sus técnicos, pero eso no sucedió y no sé si se cambió el sistema este año o ustedes saben cómo fueron elegidos para los Oscars. Santi es el más adecuado para responder eso. Nos pasó la decisión, como no hay una academia de cine en Uruguay, la votación es un ámbito como medio plural y ciertamente abrir el juego a todo el mundo que opine de las películas. Nos pasaba que el campista tenía el estreno recién ahora, pero estaba en fecha, igual que varias películas que pasó hace unos años. Entonces lo que hicimos fue hablar con esas organizaciones, hablar con el instituto, y tiene una cosa que es muy importante para cualquier película que se está en esta seguilla de festivales, sobre todo en el de Nueva York. Entonces era como la oportunidad de tener una película uruguaya que llegó a ese lugar y no puede estar para los Oscars. Entonces ahí como que entre Asoprod, el instituto, las instituciones, medio coordinamos de que el cambista podía ser elegible, y entre la mesa internacional que define la política de la propuesta internacional de las películas del Uruguay, definieron que Los Tiburones fuera el Goya y el cambista fuera el Oscar. Pero porque las reglas para elegirlo son claras. O sea, no hay una regla, es una participación, votan, pero la definición es política. Es la mesa internacional, que es una mesa política de definición de política institucional del Instituto de Cine.
Como escucharon antes, el presidente de la CADU no solo no sabe cuáles son las reglas por fuera de su voto interno, sino que no sabe si su voto vale y, de ser así, si se cuenta como un voto o como un tercio voto. Pero antes de hablar con él, hablé con Pancho Mañú, el vicepresidente de Asoprod, que me llamó desde San Sebastián, en España, desde el Festival de San Sebastián, donde estaban presentando su película, preocupado por esta situación, y me dijo esto en relación a lo que él sabía de las reglas. Hace llegar su voto, su sugerencia, y después, si el instituto define igual que la votación que se hizo de estas organizaciones, o si toma una decisión distinta políticamente, yo no lo sé, eso es una definición del instituto. Hasta donde yo entiendo, esto es un insumo para el instituto tomar una decisión. O sea que no es un voto popular, es un insumo para que el instituto tome una decisión. No es un voto popular de todo, o sea, de Gremio Cine, de Asoprod, de la CADU, sino que ellos simplemente opinan, lo ponen como insumo al instituto y el instituto define, pero no democráticamente. Eso es lo que me estás diciendo. No sé, eso es lo que le tenés que preguntar al instituto. Yo sé que las organizaciones se expresan y dicen, bueno, cuál según cada organización debería ir. Después, si eso es, como que se dice, como en el Parlamento, si eso es lo que define la votación o el instituto solo lo toma como un insumo y puede tomar decisiones que no sean exactamente las que salen de ese escrutinio, digamos, no lo sé. Eso es lo que habría que preguntarle al instituto. Cuando era chico, yo jugaba a 1000 cosas, pero lo primero que se establecía antes de hacerlo eran las reglas, lo que pasa en todos lados. O sea, es lo primero que le explicarías a un esquimal que se viene a Uruguay a jugar al fútbol, o a un uruguayo que va a jugar por primera vez al curling, esto de las garrafas que vemos en las Olimpiadas de invierno. Entiendo que este es un proceso con varias facetas, pero algo que no me entra en la cabeza es cómo se participa de algo así sin que sepan cómo funciona la cosa, o hasta dejando saber que no saben si su voto es un voto o cómo se utiliza. Esto llamaría la atención en el caso de que pase entre gente que confía unos en otros, pero lo que acaban de escuchar viene de la boca del vicepresidente de la asociación, que a fines del 2016 pidió la renuncia del director del ICAO, pero aún así dejan saber que no tienen ni idea de cómo se lleva adelante este proceso, cosa que capaz que podría aceptar, por ejemplo, del presidente de la CADU, ya que él no estuvo de acuerdo con pedir esta renuncia, pero sinceramente lo de Asoprod no puedo explicar. Es más, si bien hablé casi una hora con el vicepresidente de Asoprod, Pancho Mañú, a quien fue muy pero muy amable, dándonos muchísimo más tiempo del que teníamos planeado, no le pregunté en la charla si todavía pensaba lo que pensaba a fines del 2016 de Papito y gestión en el ICAO, cosa que hice y todavía no me ha respondido, lo hice por mail, y no digo esto para que tenga que responderme, demasiado amable fue en pedirme la charla y contarme todo lo que me contó. Deber tienen los empleados públicos, no él, pero con lo que, como yo digo lo que hago y hago lo que digo, en primera instancia traté de buscar respuestas del ICAO en persona, pero nadie me pudo decir cómo se había dado el proceso entre los empleados que estaban presentes, con lo que el 6 de septiembre mando un email a la persona encargada de esta parte de internacionalización, y como ven, ya desde ahí le pregunto lo del estreno en Bella Unión, más allá de que, como todo el mundo, estaba dando por descartado que se iba a dar. No tengo respuesta para esto, con lo que el 15, inmediatamente después de ver Así habló el cambista, confieso también, después de haber visto a la novia de la persona encargada hacer un cameo en la misma, vuelvo al ICAO a preguntar esto en persona, pero ahora cara a cara con quien supuestamente sabía que es la persona encargada de la parte de internacionalización, y si bien me dijo que el 17 de julio se había mandado la convocatoria para que se presenten las películas, no tenía otra información.
Con lo que yo en ese momento les pido las reglas para la votación y la documentación de cómo se había llevado el proceso adelante este 2019. Y él me dice que no lo tiene a mano, pero promete mandármelo vía mail al otro día. Aclaro que esta persona es recontra buena onda. Si no hizo algo es porque no sabía o porque no podía. No lo culpo absolutamente por nada. Pero la cosa es que vino el otro día y no llegó ningún email. Y al otro día siguiente era la conferencia de prensa de la película, donde el productor de la misma dice abiertamente que no hay reglas y que la decisión para mandar la película, esta película específica a los Oscars y la otra al Goya, era una decisión política del ICAO. Con esta información vuelvo personalmente al ICAO. No está el encargado de la parte de internacionalización, pero desde ahí mismo de la oficina del ICAO le hablo por teléfono y le digo lo que pasó en la conferencia de prensa. O sea, el productor de la película que salió ganadora me dice que no hay reglas y que la decisión es política. La respuesta fue que lo disculpe, que no me había mandado la información. De nuevo, si algo es amable, ojalá que todos los empleados públicos fueran así. Y me agrega que no sabe muy bien cómo es la cosa, por más que es el encargado específicamente de esto, pero que de todas formas, para que él me mande esa información, se la tenía que pedir por escrito. Además está decir que apenas tuve una computadora enfrente, lo hice, para que unos días después me respondiera que le había mandado las preguntas al director Papich apenas las recibió, y ese mismo día él se iba de una semana de licencia, pero que a su vez también entendía que algunas de las cosas que yo estaba preguntando en esas cosas que le había puesto en el email, Papich ya las había respondido en la entrevista del 4, en donde por ejemplo nos enteramos por primera vez que aparentemente la CADU tenía un voto como gremio. Hasta este momento no he tenido respuesta de nadie sobre este tema. Y por eso empecé diciendo que ahora sí voy a pedir específicamente una entrevista con Papich, aún si no solamente no respondió esto, desde antes de que yo diera a conocer esta investigación, y como he dicho en otros videos, tampoco me ha dado una entrevista después de 8 años de tener un programa de televisión sobre cine en Uruguay, y bastantes pedidos de por medio, pero eso también no quiere decir que no haya hablado de mí en público más de una vez, entre otras cosas, diciendo que los resultados de esta investigación que les estoy dando a conocer no son ciertos. Casi que a la trampa. Medio que está diciendo que no le tienen que creer a todo lo que acaban de ver y escuchar, las famosas fake news. Pero de la misma forma que se me dio por llamar al cine de Bella Unión, después de ver esta montaña de irregularidades que se habían cometido, lo que hasta ahora, como mínimo, sigue poniendo en riesgo la nominación de Así habló el cambista, hay otra cosa muy importante, ya que en esa entrevista del 4 no solamente dijo más de una mentira comprobable, sino que una cosa que puede ser más importante aún es lo que no contenía su respuesta. No hay una regla, es una participación, votan, pero la definición es política. Es la mesa internacional, que es una mesa política de definición de política institucional del Instituto de Cine. Si bien el punto de partida de este concepto de la decisión política fue de boca del productor de la película, yo vengo investigando este proceso de la elección de la película al Oscar desde el año pasado, ya que con La Noche de 12 años pasó algo bastante similar, o en realidad no tan grave, ya que sinceramente, comparado a lo de ahora, pienso que se le podía hacer la vista gorda, aún si en ese momento pensaba que no se podía superar, pero este año casi que se fueron a la estratosfera. Y si hago este video, entre otras cosas, es para que el año que viene esto no se torne 10 veces peor. Pero la cosa es que al terminar la conferencia de prensa donde nos enteramos de esto, de la decisión política por parte del productor de la película,
Nos quedamos afuera, esperando para hacerle las notas a los actores y el director, y ahí, en el grupo, se nos juntó Christian Font, que nos comenta que al otro día iba a estar entrevistando en su programa de la mañana a Martín Papich, y al haber escuchado esto del productor, se comprometía a preguntarle lo de la decisión política. Y esto fue lo que pasó. La elección de las películas al Goya y al Oscar se realiza de la misma forma hace unos cuantos años atrás y se hacen consultas a las asociaciones gremiales que están vinculadas a la actividad. Participan la Asociación de Productores, ASOPROD, la Cámara del Audiovisual, la CADU, Gremio Cine, que son los técnicos, y también las instituciones públicas que están vinculadas a la internacionalización de la actividad. Uruguay 21, Ministerio de Industria, Ministerio de Educación y Cultura. ¿Y eso es por consenso, por votación? Esto es votación. Cada uno pone su voto y ahí sale el resultado que todos conocemos. Que en este caso es, así habló el campista postulada para el Oscar y los tiburones para el premio Goya. Como ya dijimos, dentro de esta misma entrevista dice que se vota de la misma forma hace unos cuantos años atrás, lo que a modo personal me parece una mentira más que descarada, porque sin ir más lejos, en este 2019 dejó de votar el padrón del ICAO, este siendo el grupo potencialmente más grande y definitivamente el único independiente. Cambiaron todas las instituciones públicas que eran parte del proceso y nos enteramos en esta misma entrevista que la CADU, la Cámara del Audiovisual del Uruguay, tiene un voto, más allá de que ni la propia CADU sabe cómo se cuenta. A la vez de que nadie sabe si esto es un voto, una opinión, que es lo que dijo el productor de la película en la conferencia de prensa, o un insumo, como nos dijo el vicepresidente de ASOPROD, Pancho Mañú, en esta conversación telefónica que tuvimos desde San Sebastián. Y si bien creo que cuando le hacen la pregunta a Papich en esta nota de Canal 4, él no lo responde a propósito, también creo que podría haber habido una mejor forma de preguntarse. Font nos había dicho que iba a preguntarle específicamente por lo de la decisión política, cosa que no pasó, y si no haces eso, como mínimo creo que tendrías que aclarar si es por mayoría, al menos por el hecho hasta haber estado en la conferencia de prensa y haber escuchado lo que dijo el productor, ya que después de decir que este proceso se da igual hace unos cuantos años atrás, dice: cada uno pone su voto y ahí sale el resultado que todos conocemos. Y es más o menos lo que dice el productor de la película en la conferencia de prensa. Es una participación, votan, pero la definición es política. Con lo capaz que ahora algunos se preguntan, ¿para qué van a hacer toda esta laraca de la votación si en realidad la decisión es del ICAO? La respuesta siendo, porque están obligados a hacerlo. Según las reglas de los Oscars, la gente relacionada con el arte de hacer cine tiene que ser parte del comité de elección. Por eso es que se hace todo esto, aun si su voto no vale absolutamente nada. Es más, de acuerdo a estas mismas reglas, la lista de integrantes de este comité de selección tiene que ser presentada a la Academia antes del 28 de junio, este siendo otro causal para la descalificación de Así habló el cambista. Y sinceramente me pregunto qué es lo que pusieron en esa lista, ya que no solo no se sabe cómo se decide, o si siquiera un voto es un voto, sino que, por ejemplo, hasta esta entrevista nadie sabía que la CADU era un votante por fuera de las famosas mesas, y la propia CADU hasta el día de hoy no sabe cuánto vale su voto, si un tercio, como era hasta el año pasado, como parte de la mesa, o si vale uno, como dijo Papich, que tendría que valer ahora por ser considerada un gremio. Y por motivos que pasaremos a explicar, este año Gremio Cine no votó del todo, lo que es más grave si se toma en consideración otra cosa. Hasta
hasta este momento, en el fanpage de Gremio Cine, está la forma para votar por la película del año pasado. Esta siendo la última votación que tuvieron, ya que reiteramos, este año no votaron. Y esta forma dice: como es habitual, lanzamos nuestra encuesta para resolver de la forma más democrática posible a cuál película vota Gremio Cine para representar a Uruguay en los premios Oscar y Goya. Pero como ven, yo acá hace unos días estoy votando por la película del año pasado, ya que esto todavía está activo y para hacerlo no tengo que demostrar que soy miembro, y tanto yo como mi abuela no solamente podemos votar, sino que podemos votar todas las veces que queramos, porque no hay un límite para hacerlo, con lo que en la realidad este listado que le mandaron a la academia con los integrantes del comité tendría que incluir al público en general, no solamente de Uruguay, sino de todo el mundo, y dudo que ese papel incluya esta frase cuando se lo entregaron en junio. Y recalco, esto no es culpa de Gremio Cine. Ellos son un grupo de gente muy difíciles de organizar porque la mayoría de ellos son freelancers, pero al saber el ICAO que ellos tienen este problema y necesitar su voto, el ICAO son los que tendrían que darle las herramientas para que este voto se hiciera de la mejor manera. Digo, ellos tienen la necesidad de que participen para que el ICAO decida qué película manda, porque esto de voto muchas cosas menos certero, entre otras cosas, porque todos sabemos que estos gremios, y sobre todo estos gremios chicos, hacen lo que pueden con lo que tienen. Es más, y esto ya lo había dicho anteriormente, pero creo que esto también prueba otra cosa. Al ICAO no le importa este voto y por eso deja que se lleve adelante de esta manera, porque no lo toma en cuenta hasta por la forma que se lleva adelante la votación, que es un voto público. ¿Realmente esto puede considerarse la opinión de Gremio Cine? Creo que todos sabemos la respuesta, pero como dije, pase lo que pase, aun si las cosas se hicieran bien, el ICAO tiene la necesidad de que ellos participen, si no, este proceso no es válido según la regla de los Oscars. Pero como dije también, tienen la necesidad para que el ICAO decida la película a mandar, y esto es lo que lo hace una decisión política. En mi casa teníamos un problema. No sabíamos de qué color pintar la pared que da para la calle, y al final terminó siendo verde. Pero esta es la forma en que lo decidí. Este es un gorro, que como ven me gustan mucho los Minions. Este es el voto de mi hermana sobre el color que tenía que tener el frente de mi casa. Este es el voto de mi madre. Este es el voto de mi padre. Este es el voto de los animales. Tenemos 2 perros y un gato. No saben lo difícil que fue hacerlos decidir en un color, ya que dicen que ven en blanco y negro. Pero al ser animales, le dimos un voto a los 3, como si fueran una mesa de internacionalización, con lo que cada uno de los votos de ellos valía 1/3 y en conjunto valía un voto. Y este es mi voto. Con lo que cada uno puso su voto y, como dijo Martín Papí, estoy haciendo siguiendo las reglas de él, y ahí salió el resultado que ya habían visto, que les dije desde el principio que la pared es verde. ¿Saben cuál es el problema? Todos los otros votos decían que la pared tenía que ser blanca, pero siguiendo lo que dice la frase del director Papich, siguiéndola a rajatabla, terminó siendo verde. ¿Creen que tendrían que haberle hecho una mejor pregunta para aclarar qué fue lo que hizo? Por eso esa respuesta no tiene valor.
te pueden hacer creer que estás votando, pero todo depende de cómo tomes la decisión, no de quién o cómo se vote. Siendo lo que también dijo el productor de la película, que les reitero, es la persona que está más interesada en que este voto sea válido, es una participación, votan, pero la decisión es política, porque como con el gorro, todos participamos, en teoría todos votamos, pero la decisión es política. Y esto capaz que ustedes no lo notaron, pero yo estaba buscando específicamente el papel que decía color verde. No fue al azar, fue una decisión que yo estaba buscando específicamente eso, y creo que hasta un sorteo hubiera sido más democrático. Y de la misma forma que capaz que ustedes no notaron que yo elegí el papel, capaz que tampoco notaron esto de que el ICAO es quien decide, porque esto está escrito hasta en las pautas de este proceso en la página del ICAO, al menos en los años que lo comunicaron, ya que son más que cuidadosos en la forma que lo escriben, y si lo lees, te das cuenta solito de que esto es así. Estas son las pautas de los últimos 4 años que fueron publicadas en la página del ICAO. Y todas empiezan igual. La elección de la película que representará a Uruguay se llevará a cabo por decisión del ICAO. No me crean a mí, léanlo. Esto es la decisión política. No hacía falta que lo dijera el productor. ¿Cómo se lleva a cabo esta decisión del ICAO? Mediante consulta a las siguientes instituciones. O sea, es una participación. Votan o opinan o dan insumos, depende de quién te lo diga, pero la decisión es política, del ICAO. Con lo que capaz que ahora alguien dice, consulta es lo mismo que votación. Confieso que no soy abogado, pero en el caso de que algún día se haga una investigación de esto, por ejemplo la JUTEP o quien sea, se van a tener que basar en estas pautas que comunicaron, y todo lo que hay aparentemente es esto. De haber otra cosa, como les dije anteriormente, nadie lo sabe. Y si les preguntan, la única vez que mencionan votación acá es con el padrón del ICAO, ya que del 2016 al 2018 dice: y a la votación del padrón de técnicos profesionales del registro del ICAO, lo que diferencia claramente una cosa de la otra. El ICAO decide consultando, que es como lo de la pared de mi casa. Si en vez de poner los votos en un gorro, mi madre nos consultara a cada uno cuál es el color que preferimos para el frente de nuestra casa, pero por más que todos decimos blanco, mi madre decide que tiene que ser verde, les aseguro que es verde, aún con esta consulta de por medio. Lo único que tenía una votación real es el padrón del ICAO que se creó en el 2014 y en donde se instauraba cómo funcionaba. Dice que la decisión sobre el título para cada evento tendrá en cuenta los siguientes votos, uno de ellos siendo el padrón del ICAO, y ustedes pueden leer que este voto específico será por mayoría, siendo el único que dice eso. O sea, este era el grupo potencialmente más grande y realmente independiente, al no responder a nadie, y hasta por definición es el que más se acercaría a la academia, ya que dice que para conformar parte del mismo tenés que tener experiencia en al menos una película o 2 cortos. Es el único que se definía realmente por mayoría. El resto, si era un voto, era porque era una consulta interna dentro de cada uno de los gremios, donde puede ser un voto de los miembros, o como vimos, al menos en un caso, casi que un voto popular, literalmente por todo el mundo que quiera votar, todas las veces que quiera, incluyendo los familiares de los que participaron en las películas, sea a favor o en contra de la que quieren que salga. Hasta aclarando al final, dentro de estas reglas, que el título que representa a Uruguay en cada premiación será definido por el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, teniendo en cuenta estos insumos, no votos, insumos, no mayoría de votos o mayoría de insumos,
definición del ICAO. Y si la quieren más clara, reiteramos, en el único caso que se habla de verdadero voto y mayoría es en el padrón del ICAO. Mientras Papich dice en la tele que la elección de las películas al Oscar y el Goya se realiza de la misma forma hace unos cuantos años atrás, aparte de cambiar todas las autoridades públicas y aparentemente sumar a la CADU como un voto independiente que representa el voto de un gremio en este 2019 y no hace unos años, como por ejemplo fue el caso de la Asociación de Críticos que desapareció hace 3 años, el único insumo que ya no es tomado en cuenta es el único verdadero voto por mayoría, o sea, el del registro del ICAO, que son los únicos que ya no votan del todo. Este es otro de los grandes motivos de por qué no salen a decir que yo me equivoco o, como dijo Papich en su interna, que yo estoy mintiendo. Porque de hacerlo, tienen que explicar esto. ¿Y saben qué? Ni siquiera es lo más grave, porque hasta este voto está flechado.